Dos, uno, dos. Hermanos, muy buenos días. Los invito a que abran sus Biblias en Santiago, capítulo 5, versículos 13 al 18. Hoy vamos a estar meditando en la penúltima enseñanza de la carta de Santiago. El tema que vamos a estar tratando es el de la oración. Y yo no sé si para ustedes la oración es una carga o es una bendición. Pero lo que yo espero al terminar esta enseñanza es que todos salgamos disfrutando de lo que es ese enorme privilegio que tenemos de hablar con Dios. Santiago, capítulo 5, versículos 13 al 18. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Que haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Padre, el Evangelio no solo llega con palabras, sino con el poder de tu Espíritu Santo y con la convicción que Él da a nuestros corazones. Por eso te rogamos que nos llenes de tu Espíritu Santo y nos permitas disfrutar de esta palabra que hoy Santiago tiene para nosotros. Padre, bendícenos y permítenos, Señor, disfrutar de tu palabra. Amén. Hace poco escuché la historia de un joven que estaba enfermo y su mamá le dijo que fueran a una iglesia, porque resulta que en esa iglesia había una campaña de sanidad y milagros. Y le dijo: hijo, nos vamos porque allá vamos a encontrar nuestro milagro. Así se llevó esta señora a su hijo. El pastor empezó a predicar, empezó a orar. Todo el mundo se sanó menos el muchacho. El pastor les dijo que hicieran una promesa de fe. Esta señora no tenía mucha plata, pero lo poco que tenía lo ofrendó por fe para que su hijo se sanara. Pero no se sanó. Este muchacho cuenta que cuando llegó a la salida para coger el bus, su mamá no tenía plata ni siquiera para devolverse para la casa. Y le estaban pidiendo al señor del bus que los llevara a los dos por 2,000 pesos. Pero él dice que mientras salía, veía que el pastor salía en una camioneta con escoltas. Y él dijo: ese señor se fue con la plata que le dio mi mamá. Y yo acá estoy pidiendo que me lleven por 2,000 pesos con mi mamá. ¿Qué fue lo que pasó? ¿La señora no tenía fe? ¿El muchacho no tenía fe? ¿El pastor no tenía fe? ¿Acaso Dios ya no sana?
¿O es mentira que ese Señor sana? Estamos hoy frente a un pasaje muy controversial que muchos usan para justificar los milagros. La Iglesia Católica enseña dos sacramentos con este capítulo. Los carismáticos enseñan con este capítulo el aceite ungido. Un sector de la iglesia dice que este capítulo habla sobre las sanidades físicas y no espirituales. Y otros enseñan que solo habla de sanidades espirituales y no físicas. Y otros dicen con este capítulo que Dios está obligado a sanarlos si cumplen todo lo que está aquí escrito. Pero yo quiero que centremos nuestra atención en el tema que está tratando Santiago. Santiago está hablando de la oración. No nos está hablando de aceites ungidos. No nos está hablando de sacramentos. No nos está hablando de una técnica en la oración. No nos está hablando de una fórmula mágica para que nosotros la hagamos y recibamos la sanidad que tanto deseamos. No nos está enseñando que exista un sanador con aceites ungidos. Santiago está en el punto más exaltado de su predicación. Él está hablando de la oración. Él no está diciendo, la oración sí, pero no. No, más bien no. No. Él está diciendo todo lo que yo les digo. Dios tiene el poder de hacerlo. Él está hablando de la potencialidad de la oración. Y ahora nosotros tenemos el problema. Porque estamos frente a un pasaje controversial. Pero es nuestro privilegio indagarlo, estudiarlo, meditarlo, conocerlo. Y yo espero que al finalizar esta enseñanza descubramos por qué la oración es poderosa. Lo primero que Santiago enseña es lo siguiente. Primero, cuando te sientas afligido, busca a Dios en oración. Versículo 13 dice, ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. En la última enseñanza que tuvimos, Santiago estaba enseñándonos que estos creyentes estaban siendo afligidos ¿por quiénes? Por hombres ricos, ¿verdad? Y aquí hay que hacer un paréntesis. Estamos en tiempo de votaciones, ¿verdad? Cuando los cristianos predicamos sobre la injusticia de los ricos, unos piensan que somos de izquierda. No. Que cuando predicamos sobre el aborto, entonces somos de derecha. No. Los creyentes predicamos la Biblia. ¿Y las ideologías son qué? Algo personal. En cuanto a lo que Santiago nos está hablando de que ellos tienen problemas, sí, los afligen los ricos. Pero es que ellos también estaban pasando por pruebas, por persecución, por dificultades. Y cuando nosotros recibimos una mala noticia, ¿saben cuál es la reacción más común? Llenarnos de ansiedad, llenarnos de ira, llenarnos de depresión. Nos entristecemos cuando atravesamos dificultades. Nos entristecemos cuando estamos sufriendo una calamidad. Nos entristecemos cuando experimentamos el dolor en nuestro cuerpo. Y Santiago en este versículo nos está hablando de una aflicción y no necesariamente es la del cuerpo, es la aflicción del corazón. Santiago es el pastor de la iglesia y les está diciendo a sus hermanos, mire, ustedes están pasando por pruebas y dificultades, pero tengan paciencia. Esto que están pasando es porque Dios quiere probar su carácter, su fe, para que salga probada como el oro.
para que ustedes salgan perfectos e íntegros. Y les da el mejor de los consejos, que oren. La oración es una palabra muy corta, pero incluye muchas facetas. La oración es una súplica. La oración es una confesión. La oración es una gratitud. La oración es una intercesión. La oración es una dependencia. La oración es una conversación sincera con Dios, sin fórmulas, sin ritos, sin nada más. Tus oraciones no tienen que ser perfectas. Y yo dudo, hermanos, que nosotros llevando muchos años siendo creyentes alguna vez podamos hacer una oración perfecta. Lo dudo. Nuestras oraciones siempre son imperfectas, pero no tienen que serlo. No importa que nosotros seamos torpes para hablar. El Señor nos escucha. Un día una mujer fue echada de su casa con su hijo. Y ella caminó errante por el desierto. Y cuando se le acabó el agua, dejó a su hijo tirado porque no quería verlo morir. Y siguió caminando. Después de haber caminado varios metros, se sentó debajo de un árbol a llorar. Y el niño solo sollozaba viendo cómo su mamá lo abandonaba. Y Dios escuchó la oración de ese niño. No dijo palabras rimbombantes. No dijo palabras estremecedoras. No convenció a Dios por la precisión teológica de su oración. Solo lloraba con la respiración entrecortada y Dios escuchó esa oración. Esa mamá se llamaba Agar y ese niño se llamaba Ismael. Cuando estés afligido, busca a Dios en oración como ese niño. No tienen que ser perfectas tus oraciones. No tienes que sorprender a Dios con la precisión teológica de tus palabras. Solo sé sincero y abre tu corazón. ¿Qué otra cosa nos enseña Santiago sobre la oración? Segundo, cuando te sientas feliz, busca a Dios en oración. Versículo 13 en la parte B dice, ¿está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. William Barclay cita un escrito muy antiguo en el año 111 después de Cristo, donde Plinio le escribe al emperador Trajano lo siguiente: esa nueva secta, la de los cristianos, tiene como costumbre reunirse en días señalados antes de que se haga de día y cantan alternadamente un himno a Cristo como Dios. Esa era la costumbre de la iglesia, reunirse a cantarle al Señor. ¿Y qué canciones cantaban? Las de los salmos. Esos salmos tenían ritmo, esos salmos tenían instrumentos. Pero los creyentes no solo cantaban los salmos, sino que ellos mismos empezaron a cantar y a componer nuevas canciones. De pronto les suena esta canción que ellos cantaban. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble ¿quién? Toda rodilla de los que están ¿dónde? En el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que ¿qué? Que Jesús es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. ¿Por qué no lo sabemos? Porque era una canción. Y por eso no la aprendemos. La música tiene ese propósito. Que nos aprendamos algo. Y los demás himnos que podemos encontrar en la Biblia están en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Juan, en Colosenses, en Filipenses, en Timoteo. Y todos estos himnos se caracterizan por algo, porque tenían una profundidad teológica impresionante. Nos hablan de la muerte de Cristo, de su encarnación, de su resurrección. Cantarle al Señor también es una forma de orar, donde nuestras emociones se hacen evidentes. Cantamos y si estamos alegres nos movemos. Cantamos y si la música nos toca, lloramos. Y no tenemos que tenerle miedo a las emociones. Dios nos las dio. Yo sé que duele mucho cuando nos manipulan con la música. Pero hermano, si la música que tú estás escuchando te habla de esa verdad de Cristo y lloras, pues cante y llore. Muévase. Disfrute las emociones que Dios le dio. Ahora, hermano, no piensen que adorar al Señor es cantar. Podemos cantar 1 hora seguida y no haberlo adorado ni un segundo. La adoración que Dios recibe no la hace a través de la música. ¿Qué dice la Biblia? Que un corazón humillado y arrepentido, Él no desprecia. Esa es la adoración que Dios recibe. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, y para eso no necesitamos la música. Pero cuando la música se une con un corazón arrepentido, es hermosa esa canción. ¿Qué otra cosa nos enseña Santiago? Tercero, cuando estés enfermo, busca a Dios en oración. Versículo 14. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y ahora sí, entramos en la serie de los 3 versículos controversiales. Y cuando algo es controversial, cuando algo es un poquito oscuro, ¿qué tenemos que hacer? Buscar lo que está claro, ¿no es cierto? ¿Qué está claro en este pasaje? Primero, es el enfermo el que llama a los líderes de la iglesia. ¿Está claro? Está claro. Lo segundo, que las iglesias cuentan con líderes. ¿Está claro? Está claro. Ahora, ¿por qué estos enfermos tienen que llamar a los ancianos? Estos líderes, que se llaman obispos o ancianos, que son palabras intercambiables, significan exactamente lo mismo. Los ancianos tienen la responsabilidad de cuidar, de guiar, de enseñar, de proteger espiritualmente a los hermanos de la congregación. Es decir, ellos son los que apacientan la grey del Señor, ¿verdad? Ahora los ancianos no solo tienen esa pequeña responsabilidad, sino que ellos mismos se constituyen en un ejemplo para la iglesia. Ellos están llamados a proteger a la iglesia de los errores doctrinales,
Y acá nos enseña Santiago que tienen la gran responsabilidad de orar por la congregación. Una tarea fácil, ¿no? Por eso es que no se dice líder, ni dice llamen al anciano. Esta tarea es tan fuerte que el ministerio pastoral se lleva en equipo. En equipo. Una sola persona no puede hacer esto. Por eso se llaman a los ancianos. ¿Ya está claro? Está claro. Ahora lo difícil es lo del aceite ungido. Y para entender este asunto, lo primero que debemos entender es que existen dos términos para hablar de aceite ungido. El primero es el que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Esa palabra lo que nos dice es que ungir significa aplicar aceite sobre una persona con el propósito de que Dios le dote de una capacidad especial para ejercer una función, ¿verdad? Por eso se ungían personas y objetos en el Antiguo Testamento. Simbolizaba que Dios le separaba para un oficio especial. Pero Santiago no está usando esa palabra. Santiago está usando la otra expresión de ungir con aceite y es masajear. Aplicarle a una persona para masajearla. Entonces, ¿cómo diría ese versículo traducido con esa expresión? ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que le apliquen aceite y lo masajeen pidiéndole a Dios que lo sane. Ahora es importante notar que es en el nombre del Señor. Se aplica el aceite en el nombre de ¿quién? Del Señor. Y es importante notar que cuando el Señor Jesús mandó a sus apóstoles a sanar, ellos aplicaban aceite sobre los enfermos. Pero la autoridad Dios se la dio a los apóstoles, no al aceite. No al aceite. Y Marcos nos cuenta esa historia y nos dice que la autoridad Jesús se las dio a los apóstoles para que sanaran. Y eso descarta el uso de aceites ungidos y de Getsemaní. Lo que Santiago está enfatizando es que el hermano que está enfermo debe buscar ayuda. Que si está muy enfermo y no puede hacer nada, tiene que buscar la manera de hacer que los ancianos vayan y lo busquen. Hermano, en otras palabras, cuando tú estás en aflicción, cuando tú estás enfermo, no te aísles, no te encierres en esas cuatro paredes y empieces a decir, en la iglesia no hay amor, no me buscan, no me llaman, no me visitan. Hermano, ¿cómo si no sabemos? Esto está bien en el sentido de coger y decir, yo no voy a la iglesia porque lo que pasa es que no me buscan, no me llaman, no me visitan. Pero no es coherente si tú te quedas callado. No es coherente si tú no buscas a un hermano. No es coherente si tú no buscas a un hermano maduro. El gran problema que estamos teniendo ahora es que nos aislamos, nos encerramos, nos volvemos herméticos, no nos abrimos. Todo queremos solucionarlo solos, solos. Yo sé, hermanos, que no es fácil abrir nuestro corazón a otro hermano. Es difícil. Para empezar, no sabemos qué tal sea chismoso. ¿Mm? Un mal consejero. Es difícil.
Hermanos, pero debemos abrir nuestro corazón. Hermanos, acá dice que la oración entre hermanos es sanadora. Yo lo he experimentado. He tenido la oportunidad de que oren por mí cuando estoy sufriendo y he sentido paz. Cuarto, cuando has pecado, busca a Dios en oración. Versículo 15. La oración de fe sanará el enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por otro lado, la práctica de orar y masajear al enfermo tenía un propósito y era que se levantara de la cama y volviera a trabajar. Pero añade que si ha cometido pecados, se le perdonarán. Y este es el versículo que ha servido para enseñar tres cosas. La primera es que la enfermedad es una consecuencia de un pecado no confesado. La segunda cosa que se ha enseñado con este pasaje es que la confesión de pecados debe ser hecha a un sacerdote y él tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Y la tercera cosa que se ha enseñado con este pasaje es que existe algo que se llama la extrema unción o unción de los enfermos. Ahora, primero, en cuanto a la enseñanza de que si estamos enfermos es porque hemos pecado y no hemos confesado pecados, debemos matizarlo. ¿Bien? Santiago ya nos habló de un hombre llamado Job, ¿no es cierto? Un hombre justo que pasó pruebas muy difíciles. ¿Por algún pecado que él cometió? No. ¿Qué se dice de Job? Que era un hombre justo, recto. Y Job jamás se enteró que fue el diablo el que le hizo eso. Él siempre dijo, Dios, tú me metiste en esto, Dios, 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 Dios. Siempre dirigió su oración ¿a quién? A Dios. Un hombre justo. Pero existe otro pasaje que nos dice que sí, que los cristianos se enferman cuando pecan. Pablo dijo, muchos están enfermos y debilitados. Y es más, algunos dice una palabra muy bonita, ¿no? Duermen, se murieron. Se murieron, esos hombres se murieron. ¿Y qué hacemos? Tenemos un pasaje que nos dice que el cristiano muy justo, muy bueno, sufre. Y el cristiano de aquellos, no hay ninguno acá, de aquel, ese se enferma, ese se debilita y es más, hasta se puede morir. ¿Qué nos dice Santiago cuando estamos frente a esa prueba? Que no sabemos si es por mi culpa o por qué. Dice, pídanle a Dios sabiduría para que sepan el porqué de sus pruebas. En cuanto a lo segundo, la confesión de pecados a un sacerdote y de la autoridad que tiene para perdonar pecados, debemos recordar lo siguiente. ¿Quién puede perdonar pecados? Dios. Dios. Los maestros de la ley pensaban que el Señor Jesús era un blasfemo cuando perdonó a un paralítico. Y decían, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y es una genialidad la de Marcos como relata ese suceso. ¿Saben qué dice él? Dice que ellos pensaban que Jesús era un blasfemo. Y dice, y Jesús, sabiendo lo que pensaban, ¿saben qué está diciendo acá Marcos? Ese hombre que sana pecados también conoce
el corazón del hombre y también perdona pecados. Atributos que le corresponden ¿a quién? Solo a Dios. Entonces ningún hombre tiene autoridad de perdonar nuestros pecados. Nuestros pecados son perdonados cuando los confesamos a Dios ¿en qué? En oración. ¿Y qué decir de la extrema unción o la unción de los enfermos? Este sacramento enseña que la persona que recibe la extrema unción se le otorga la bendición apostólica del Papa, que por ser vicario de Cristo en la tierra, tiene el poder plenario de poder perdonarle a otros sus pecados. Y que cualquiera que reciba la extrema unción va a entrar directamente al cielo. Volvemos a lo mismo. Nuestro perdón lo recibimos de Dios a través de un único intermediario, Cristo, nadie más, nadie más. No tenemos que perder de vista lo que Santiago nos quiere enseñar. Si tú has entristecido al Espíritu Santo por tu comportamiento, es decir, si tú has pecado contra Dios, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Tú no tienes que hacer ritos. Tú no tienes que hacer promesas. Tú no tienes que ponerte disciplinas en tu cuerpo para que el Señor te perdone. ¿Qué tienes que hacer? Acercarte humildemente en oración y arrepentido, pedirle a Dios que ¿qué? Que te perdone. De aquí se desprende otra enseñanza. Quinto, cuando has pecado contra tu hermano, busca a Dios en oración. Versículo 16. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. La oración y el arrepentimiento son inseparables. Yo no me puedo imaginar una oración en la que uno no le pida perdón a Dios. ¿Ustedes sí? Siempre que nos acercamos en oración le pedimos a Dios que nos dé fuerzas, que nos perdone porque hemos puesto primero nuestra voluntad y que en la búsqueda de hacer nuestra voluntad siempre terminamos lastimando a otros. Y Santiago nos exhorta a que confesemos nuestros pecados unos a otros. ¿Y en qué consiste esa confesión? Un día, 4 hombres de la iglesia salieron a caminar y se pusieron a hablar después del culto. Y hablaron y hablaron y hablaron hasta que uno se animó a confesar un pecado. Y dijo, hermanos, tengo que confesarles algo. Tengo un problema con el licor. Y todos los fines de semana llego borracho a la casa. Hermano. Y entonces otro hermano se animó y dijo, no, pues hermano, si quieren, le cuento. Yo tengo un problema con los juegos de azar. Y todos los fines de semana me tiro la plata en los casinos. Hermano. Y otro hermano se animó y dijo, no, hermano, el mío es peor. Yo estoy saliendo con una mujer que no es mi esposa. Hermano, duro, no. Y faltaba uno. Y empezaron a animarlo, hermano, tranquilo, cuéntenos su pecado. Va a estar seguro entre nosotros, hermano, tranquilo, cuéntenos. Hermano, yo tengo un problema con el chisme, duro, duro.
Hermanos, eso no es confesar los pecados, hermano, eso es contarle a otros tus pecados. Y eso tiene un espacio. Cuando tú quieres ser ayudado en tu pecado, buscas a un consejero y abres tu corazón y le cuentas tus pecados. Pero Santiago está hablando de los pecados que tú le has hecho a tu hermano. Él quiere que le pidas perdón a la persona que has ofendido. Esta iglesia tenía favoritos. ¿Cómo crees que se sintió el hermano que llegó y el otro le dijo, no se siente ahí, esa silla está reservada para el rico, para usted no? Eso lastimó el corazón de ese hombre. ¿O cómo crees que se sintió el hombre que fue maldecido por el otro? Como nos cuenta Santiago, que usaron su lengua para maldecir al otro. ¿Cómo crees que se sintió ese hermano? Se dolió. Esa iglesia tenía envidias amargas y rivalidades en su corazón. Se hicieron la guerra, se lastimaron. Solo buscaban satisfacer sus propias pasiones. Era evidente que tenían que pedirse perdón. Ellos destruyeron su reputación unos a otros. Ellos lastimaron su corazón los unos con los otros. Y Santiago les dice, ahora ustedes se van a confesar sus pecados los unos a los otros. Y después de eso van a orar unos por otros. Y después, solamente después, van a ser sanados. Los pecados sin confesar son una barrera para nuestras oraciones. Si tú vas al altar a presentar tu ofrenda y recuerdas que has lastimado a tu hermano, que le has hecho algo a tu hermano, deja lo que estás haciendo, por muy importante que sea, y ve y reconcíliate con tu hermano. Primero ve y reconcíliate con tu esposa. Primero ve y reconcíliate con tu esposo. Primero ve y reconcíliate con tu padre. Primero ve y reconcíliate con tus hijos. Primero ve y reconcíliate con el que tengas que reconciliarte. Y ahí sí, trae tu ofrenda al altar. Cuando pides perdón, tu oración ya no tiene barreras. La oración es sanadora. Pedirle perdón a tu hermano es sanador. Reconciliarte con tu hermano es sanador. Y quiero que notes que el justo no es el que no peca. Es el que peca y pide perdón. Santiago dice, la oración del justo es poderosa y eficaz, pero miren este justo se ha ofendido con otro. Y hasta aquí pareciera que si hacemos todo esto, vamos a recibir de forma incondicional lo que le pidamos a Dios y específicamente la sanidad física. En otras palabras, parece que si tú realizas todo lo que dice Santiago, Dios está obligado a sanarte. Pero eso no es cierto, hermanos. La realidad es que los cristianos nos morimos. ¿Ustedes se imaginan que cada vez que le pidamos a Dios que nos sane, Él nos sanara? Seríamos unos viejitos milenarios llenos de arrugas, esqueléticos, pero sanos. Y acá, hermano Lázaro, cuéntenos su experiencia. Ay, muriéndose el pobre ahí, pero sano. Hermano, no. No. El fin último de la oración no es recibir un milagro. El fin último de la oración no es que mi prueba se acabe. El fin último de mi oración no es que yo reciba lo que quiero.
El fin último de la oración es cultivar esa relación con Dios. Cuando oras, reconoces que Dios es infinitamente más grande que tú y tú puedes descansar en Él y puedes confiar en Él. Cuando oras, también recuerdas lo que el Señor enseñó sobre la oración. Hágase tu voluntad. Entonces, cuando Dios te dice que sí, agradeces. Y cuando te dice que no, agradeces. Porque tú dijiste que se haga tú. Hay una última cosa que Santiago enseña sobre la oración. Cuando te sientas un fracaso, busca a Dios en oración. Versículos 17 y 18. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Cuando hablamos de Elías, hablamos de un hombre de poder, un hombre que oraba y caía fuego del cielo. Pero Santiago nos dice, no, yo no quiero que ustedes se comparen con eso. Yo quiero que se comparen con sus debilidades. La Biblia es muy honesta al mostrarnos la historia de los patriarcas, de los profetas, de los sacerdotes, de los jueces, de los discípulos, de los apóstoles. Y nos cuentan sus victorias, pero también nos cuentan ¿qué? Sus derrotas. ¿Para qué? Para que tú no creas que existe alguien que se pueda acercar a Dios por su propia virtud y que le diga, Dios, respóndeme, me lo merezco. No. Santiago nos habla de Elías, un hombre que cuando recibió la noticia de que Jezabel lo iba a matar, ¿saben qué pasó? Sintió miedo, se asustó, salió corriendo, se escondió. Elías buscó la soledad, caminó errante por el desierto. Empezó a pensar y a pensar y a sobrepensar en él. Se encerró en una cueva. ¿Quién más hay? Solo yo, solo yo, solo yo, solo yo, solo yo, solo yo. La receta perfecta para la depresión. Y así fue. Se deprimió y quiso morirse. Este es el ejemplo que usa Santiago. Elías. Sí, él, el que no es un héroe, él oró que no lloviera. ¿Y qué pasó? No llovió. Y volvió a orar. ¿Y qué pasó? Llovió. ¿Y qué pasó? La tierra dio su fruto. Hermanos, en el cristianismo no hay superhombres. En el cristianismo no hay supermujeres. En el cristianismo hay hombres débiles, mujeres débiles, hombres que fracasan, mujeres que fracasan, mujeres que se sienten completamente destruidas a veces. Hombres que a veces nos sentimos una completa contradicción. Y cuando tú llegues a ese punto y te des cuenta que eres un fracaso, que tú eres un desastre, que volviste a caer en el mismo pecado de siempre, tienes que hacer lo mismo que hiciste cuando creíste en el Evangelio. Corre a la cruz y mira a Cristo pagando por tus pecados. Grita como ese hombre, oh Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. ¿Qué oración más grande puede haber que esa?
Y aquí es donde llegamos al corazón de la oración. Porque aunque tu corazón te condene, Dios es más grande y lo sabe todo. Mi oración no es poderosa porque yo sea un líder en la iglesia. Mi oración no es poderosa porque yo sea anciano de una iglesia. Mi oración no es poderosa porque yo unja con aceite. Mi oración no es poderosa porque madrugue a orar. No, no. Mi oración es poderosa debido a quien está dirigida. Piensen que ustedes quieren entrar a una gran empresa, a una mega empresa. Y alguien los escucha y les dice, tranquilo, no se preocupe, yo lo voy a ayudar a entrar a esa mega empresa. Yo le lavo la moto al celador de esa empresa. No dudo que ese señor tenga muy buenas intenciones, pero sus influencias no van a ser suficientes. ¿Qué pasaría si el hijo del dueño de esa mega empresa te dice, tranquilo, voy a hablar con mi papá acerca de ti? Todo cambiaría. Cristo es nuestro único mediador y abogado ante el Padre. Y el Padre jamás va a rechazar la oración de ese hijo. Yo estoy seguro que si entramos solos al trono de la gracia, solos, escúchenme, solos, o por lo menos yo, hermanos, yo más bien, si yo entrara solo al trono de la gracia, tendría que salir corriendo de allí. Mi indignidad me aplastaría. Mis pecados me condenarían. Yo no podría estar delante de Dios solo. Pero Cristo es mi mediador. Y yo no entro solo al trono de la gracia. Entro con Él. Un teólogo comentando este tema dijo algo muy hermoso. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía que entrar con una ropa especial. Y hay algo muy especial en la ropa de ese sumo sacerdote. Él tenía una tabla en su pecho con 12 piedrecitas unas piedras preciosas. Cada piedrecita significaba una de las tribus de Israel. El pueblo no podía entrar a orar. El pueblo no podía entrar a ese templo. Pero entraban simbólicamente ¿en dónde? En el pecho de ese sumo sacerdote. Eso los habilitaba. Eso hacía que Dios los escuchara. Y nosotros ahora no estamos en el pecho de un sumo sacerdote. Estamos en el pecho de Cristo. Estamos en su corazón. Él es el poder de la oración. No soy yo, no son mis palabras, no es mi elocuencia, no es mi teología, no es mi perfección. Es Él. Y mis oraciones son oídas porque Él me tiene en su pecho. Él es mi intercesor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque no tenemos que ser perfectos para que nos oigas. Porque no tenemos que ser super cristianos para que nos oigas. Es por ti, Señor Jesús. Es por ti, solo por ti, que somos oídos delante del Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén.